Hermanas, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén. Y pues ha llegado, ¿verdad?, el momento de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántas se gozan, hermanos? Amén, gloria a Dios. Y pues antes, ¿verdad?, de iniciar, hermanas, quisiera que me acompañen, hermanas, a hacer una oración al Padre Celestial para que Él sea hablándonos. Amén. Amén, gloria a Dios. Padre Celestial, mi Dios amado, en esta tarde, Padre, le damos gracias, mi Señor, gracias por el privilegio, Dios, de poder estar aquí, Señor, en este culto de mujeres, bendito Padre. Mi Dios, yo quiero, Padre, pedirle que sea, Señor, usted hablando, Dios, a nuestra vida, mi Señor, ministrando, Señor, nuestra alma, bendito Padre, dándonos, Señor, de su palabra, Padre, conforme a la necesidad que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, mi Señor. Padre, que su palabra, Señor, sea, Padre, proveniente de su Espíritu Santo, mi Dios bendito. Amado Señor, yo le ruego que sea usted hablando, bendito Señor, y que todas, Padre, seamos, Señor, bendecidas, Señor, y fortalecidas, bendito Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Le doy la gloria y la honra, mi Señor, y usted tiene el control, Padre. Amén y amén. Amén, hermanas. Bueno, pues también un saludo, ¿verdad?, a todas mis hermanas que nos están viendo en esta transmisión. Esperamos que sea de mucha bendición esta palabra. Amén. Y también para las que estamos aquí. Y bueno, hermanas, yo quisiera comenzar con esto, ¿verdad? Como seres humanos, hermanas, sabemos que tenemos errores, ¿verdad? Y a veces son los que a veces más cometemos, ¿verdad? Pero también tenemos virtudes, hermanas. ¿Cuántas creen que tenemos virtudes? Amén. Dios nos ha dado también virtudes. Y tanto los errores como las virtudes traen consecuencias. Los errores pues siempre van a traer malas consecuencias, como lo es, ¿verdad?, el pecado. Si alguna de nosotros llega a pecar, sabemos, ¿verdad?, que estamos destituidos de la presencia de Dios, perdemos la salvación. Amén. Entonces siempre cometer errores nos va a traer una mala consecuencia, pero las virtudes que Dios nos ha dado, hermanas, siempre nos van a traer crecimiento en nuestra vida. Amén, gozo en nuestra vida. Y quisiera leerles qué es error. ¿Qué es error? Y error es fallar o equivocarse. Eso es error. Y a veces podemos decir, bueno, es que soy ser humano, ¿verdad? Nos equivocamos, es parte de nuestra naturaleza, pero no es justificable, ¿verdad?, que porque seamos seres humanos siempre nos estemos equivocando, porque dice la palabra de Dios, vamos a Mateo 5:48. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 5:48? Amén. Mi hermana Águeda, si nos puede dar lectura, amén. Mateo 5:48. Amén. Amén. Entonces ahí nos está hablando, ¿verdad?, de una perfección que Dios quiere que tengamos. Entonces no es justificable, hermanas, que siempre estemos cometiendo los mismos errores. Amén. Y en esta tarde el tema del día de hoy, no se los he dicho, pero se titula así: errores y virtudes de Sara en el matrimonio. Errores y virtudes de Sara en el matrimonio, hermanas. Y pues ya muchas veces se nos ha hablado de la vida de Sara y sabemos que cometió muchos errores, pero también nos resalta la palabra de Dios que ella tuvo grandes virtudes. Y virtudes, hermanas, les quiero decir, ¿qué es una virtud? Y buscando en un diccionario, ¿verdad?, secular, dice que la virtud es una cualidad positiva que permite producir ciertos efectos. Cualidad positiva, amén, que es lo contrario del error.
Errores, fallar o equivocarse, pero la virtud es una cualidad positiva que permite producir ciertos efectos, que nos va a traer consecuencias positivas a nuestra vida. Amén. Y también se nos ha hablado mucho sobre la mujer virtuosa, hermanas. Y algunos ejemplos de virtudes que me mencionaba ahí es el bien, el amor, la bondad, la justicia, el amor y también la belleza. Amén, que más adelante vamos a hablar sobre también las virtudes que Sara tenía. Porque no siempre son errores y errores. A veces cuando se nos dice, ¿verdad? A veces aquí en la femenil se nos ha dicho, escriban sus errores, escriban qué errores han tenido. Y a veces hacemos una lista larga, ¿no? A veces hasta creo que nos hacen falta hojas para escribir nuestros errores. Pero cuando nos dicen, hermanas, escriban una virtud suya, nos cuesta y estamos ahí, piense. ¿Qué virtud tenemos, verdad? Es más fácil detectar nuestros errores que las virtudes. Pero les decía, Dios nos ha dado virtudes a todas, hermanas, a todas, y quiere que las poseamos y quiere que nos hagamos más virtuosas cada día. Amén. Y les decía que vamos a hablar de la vida de Sara. Sé que conocemos ya, ¿verdad?, parte de su vida, pero quisiera recordarles qué es lo que sabemos de Sara. En primera, ¿verdad?, sabemos que Sara fue esposa de ¿quién, hermanas? Esposa de Abraham, y también era ¿qué? Aparte de esposa, era su hermana, media hermana, hermanas. Si recordamos, porque ellos eran hijos del mismo padre, que era Taré. Amén. Entonces ellos eran también medios hermanos, y sabemos que en aquellas épocas era permitido, ¿verdad?, casarse entre familia, entre hermanos, entre primos, pero en la actualidad, ¿verdad?, eso es pecado. Amén. Otra cosa, hermanos, que ella vivía en Ur de los Caldeos, lugar donde se adoraba a dioses paganos, y ahí se casó precisamente con Abraham. Ahí se conocieron y se casaron. También, hermanas, sabemos que Sara era muy hermosa, hermosísima, hermanas. Un dato curioso que encontré sobre Sara es que decía que ella era tan hermosa, hermanos, que al lado las demás mujeres, al lado de ella, dice que parecían monos. O sea, se veían, era tan hermosa. Dios la había hecho hermosa, hermanas. Entonces, esa es una virtud que Dios también nos ha dado a todas como mujeres. Amén. Y sabemos que Sara, ¿verdad?, no siempre se llamó Sara. Anteriormente, ¿cómo se llamaba, hermanas? Saraí. Y Dios le cambió el nombre a Sara. Y Saraí, el nombre de Saraí significa princesa o señora. Y también buscando, hermanas, yo buscaba los dos nombres, qué significaba, y también veía que Saraí y Sara significaban lo mismo, princesa. Si lo buscamos siempre nos va a dar esas definiciones. Pero yo decía, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios le cambió el nombre? ¿En qué radica la diferencia? Y encontraba que no solamente Sara significa princesa, sino que Dios le cambió el nombre, pero sí tiene otro significado más profundo, o sea, más hermoso. Y dice que también significa madre de las naciones. Entonces ahora ya no solo era una princesa, una señora, sino ahora Dios la había hecho madre de naciones. Ahora ese es su nombre. Dios la cambió la identidad, pero para darle más autoridad, más bendición, hermanas. Amén. Y ahora sí vamos a entrar, hermanas, a los errores que cometió Sara, esta mujer que fue esposa de Abraham. Y uno de esos errores es que ella fue incrédula a las promesas de Dios. Dios le había dado muchas promesas a su esposo, por medio de su esposo se las dio, pero ella no creía. Y muchas veces Dios le habló.
y vamos a ir viendo cuántas veces Dios le habló y le dio la misma promesa a Sara y Sara no creía. Y vamos para ello al libro de Génesis, donde se encuentra la vida de Sara. Génesis capítulo 12, versículo 4. Y nos vamos a ir leyendo así varias citas. Por aquí mi hermana Ale Duarte, si le puede dar lectura a Génesis 12, 4. Amén. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. En Génesis 12, 7, hermana Ale, también, por favor. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Amén. Entonces ahí por primera vez, ¿verdad? Sabemos que Abraham salió de su tierra y de su parentela, pero Jehová se le apareció y le da ahí una promesa que le dice, ¿verdad? A tu descendencia daré esta tierra, que era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces ya le hablaba ahí de una descendencia, una promesa que le iba a dar descendencia, es decir, le iba a dar muchos hijos. Amén. Y vamos a ver esa misma promesa, ¿verdad? Aparece en Génesis 15, 5 y 6. Cómo Dios vuelve a recordar las promesas que ya dio. Génesis 15, 5 y 6. Mi hermana Salma, si le puede dar lectura, por favor. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Entonces ahí nuevamente, ¿verdad? Le dice, si puedes contar las estrellas, ¿verdad? Así será tu descendencia, o sea, es decir, muchísima. ¿Quiénes han contado las estrellas? Creo que nadie, ¿verdad? No acabaríamos de contarle. Entonces Dios le vuelve a recordar, grande va a ser tu descendencia, vas a tener hijos. Amén. Y vamos a Génesis 17, 4. Y mi hermana Ángeles, ¿le podría dar lectura, por favor? He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Amén, nuevamente. He aquí mi pacto es contigo, es decir, mi promesa está contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes, de mucha gente, significa, ¿verdad? Muchedumbre, de mucha gente. Y vamos a Génesis 18, 10. Génesis 18, 10. Y le voy a dar lectura. Dice así, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Nuevamente le recuerda Dios a Abraham, te voy a dar un hijo. Ahí específicamente, ¿verdad? Le estaba dando la promesa de un hijo, el hijo de la promesa. ¿Y qué pasó con Sara, hermanas? ¿Cuántas veces Dios le habló a su esposo? Te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo. Y Sara, incrédula, ella decía, ¿cómo yo voy a tener un hijo? Porque ella, sabemos que se casaron ya un poco grandes de edad, tenían más de 60 años. Y pues ya para ella ya era, o sea, ¿cómo Dios va a poder hacer eso en mi vida, hermanas? Y a veces así pasa con nosotros en nuestra vida. A pesar de que Dios nos ha estado recordando siempre las promesas a través de su palabra, siempre nos las recuerda y nos las vuelve a repetir, y nosotros seguimos sin creer.
Amén. A veces así nos pasa como Sara. Vemos las maravillas de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Las maravillas que Dios hace cada día y seguimos siendo incrédulas. Y a veces el que cree en este caso era Abraham, ¿verdad? Abraham dice que sí creyó. Entonces, y ella seguía incrédula. Hermanas, a veces nuestro esposo siempre está, ¿verdad? Contento, con fe, ¿verdad? En el Señor, y nosotras siempre, no creo que Dios haga esto, no creo que podamos, ¿no? Siempre con una actitud negativa. Y esa fue una mala actitud de Sara en su matrimonio, la incredulidad, un error que ella cometió. Y vamos a ver que trajo muchas consecuencias, esto desató muchas consecuencias para su vida. Y vamos a Marcos 9:24. Marcos 9:24. Amén. Mi hermana Gaby, si le puede dar lectura, por favor. Amén. Amén. ¿Verdad? Ahí vemos que era el padre de un muchacho endemoniado que le pedía ayuda a Dios para que sanara a su hijo, pero decía, ¿verdad? Él, sí creo, pero me cuesta creer del todo. Ayúdame, Dios, pero él, ¿verdad? Decía y reconocía, me cuesta creer, pero ayúdame, Padre, ayúdame, Dios, a creer, porque yo sí quiero creer, yo sé, y a veces así decimos nosotras, ¿verdad? Sí le creo a Dios, hermanas, creen en Dios, y yo creo que todas dirían que sí le creemos a Dios, ¿verdad? Sí creemos en Dios, pero a veces creo que no del todo, porque si le creyéramos, dice la palabra de Dios, que para el que cree todo le es posible. Amén. Y si creyéramos, ya hubiéramos visto muchas promesas realizadas en nuestra vida, cumplidas. Amén. Pero es por falta, ¿verdad?, de fe. Y Dios sabe que batallamos con esa fe, batallamos en el creer, hermanas, pero dice, ¿verdad?, que le pidamos a Dios sabiduría, le pidamos fe como este hombre. Amén. Si a nosotras aún nos cuesta esa área, ¿verdad?, que el Señor aumente nuestra fe. Amén. Y otro error, hermanas, les digo, de la incredulidad se empezaron a desatar más errores. Y otro error es que ella fue desesperada e impaciente. Desesperada e impaciente. ¿Cuántas nos pasa lo mismo, hermanas? ¿Verdad? Y vamos a Génesis 16, capítulo 16, versículo 2. Vamos a regresar al libro de Génesis, capítulo 16, versículo 2. Pastora Giovanna, si le puede dar lectura, por favor. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Amén, ¿verdad? Ella, ¿verdad? Ahí por su desesperación, ya habían pasado, ¿verdad?, varios años, porque ella estuvo viajando con él, ¿verdad? Salió de su casa, pero ya había pasado mucho tiempo de casados y ella no podía tener hijos. Y entonces, a pesar de que Dios ya le había hablado a su esposo y su esposo ya le había dicho, ¿verdad?, Sara, vamos a tener un hijo. Sin embargo, ella se rió, se burló y dijo no. Y entonces se empezó a desesperar y dijo, no, o sea, yo quiero un hijo, yo quiero darte un hijo. Y buscó ella la manera de dárselo, ¿verdad? Y sabemos que eso trajo grandes consecuencias. Su desesperación por no esperar la promesa, su desesperación, ¿sabes qué? Toma a mi sierva y ten un hijo con ella, ¿verdad? Sabemos que eso, ¿qué consecuencias trajo? Tuvo a Ismael y después tuvo a Isaac, pero sabemos que ellos, ¿verdad?, fueron padres de naciones, y esas naciones hasta el día de hoy están en conflicto,
hay guerra. Hay guerra, entonces ese conflicto, esa, ¿verdad? Por la desesperación de Sara, ahora trajo consecuencias hasta nuestros días. Amén. Y eso a veces es por desesperados, por impacientes, porque no esperamos, ¿verdad?, en Dios. Cuando Dios ya nos dijo que Dios lo va a hacer y nosotros, no, falta mucho, no, ya pasaron muchos años y no aprendemos a esperar, hermanas. Y es algo que Dios quiere, que seamos pacientes y esperemos en Él. Amén. Dios conoce nuestros anhelos, Dios conoce nuestras necesidades, hermanas, ¿verdad? Pero solo hay que aprender a esperar en su palabra. Es difícil, hermanas, es difícil, pero mejor esperar y no cometer errores. Amén. Y vamos a ver otro error. El primero, ¿verdad?, fue la incredulidad. Después se desesperó impacientemente, tomó malas decisiones y tuvo grandes consecuencias. Y otro error fue que dice que ella pensó por su marido. O sea, otro error que a veces cometemos es pensar por el otro y querer resolver los problemas a nuestra manera. Pensar por el otro y querer resolver los problemas a nuestra manera. Y esto a veces sucede, hermanas, en el matrimonio, cuando también hay falta de comunicación. Por ejemplo, ella no le pidió opinión a Abraham, ni siquiera le dijo, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Simplemente ella tomó la decisión en su desesperación y le dijo, te voy a dar un hijo, vas a tener hijos a como dé lugar. Y a veces así pasa, hermanos, pensamos por el otro, pensamos por nuestro esposo. Y Abraham nunca le reprochó porque ella fuera estéril, ni nunca le dijo, oye, nunca me vas a dar hijos, oye, mejor pues nos dejamos, nos separamos, mejor me busco otra. No. Él estaba creyendo en la promesa, pero Sara, desesperada, ¿verdad?, quiso resolver el problema a su manera. Y a veces así nos pasa a nosotras como mujeres, hermanas. Queremos resolver un problema en nuestro matrimonio, en nuestra casa, pero a veces terminamos, ¿verdad?, haciendo lo contrario y a veces nos metemos en más problemas. ¿Por qué? Porque no pedimos consejo, primeramente de Dios y también el consejo del esposo, ni lo que él piensa. Porque ella no le pidió opinión a su esposo, no le pidió opinión a Abraham de, oye, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de mí? No había una comunicación. A veces así somos, no hay comunicación con nuestro esposo y utilizamos esta frase ya cuando hicimos la acción y cometimos el error de decir, yo pensé que tú, pues esto iba a salir bien, yo pensé, yo creí. Ese de yo pensé, yo creí es cuando, ¿verdad?, no tomamos en cuenta al otro y nosotros terminamos haciendo lo que queremos. Entonces, siempre, hermanas, debemos tomar en cuenta la opinión de nuestro esposo. A veces cuando pasamos situaciones difíciles, económicas, ¿verdad?, y vamos y nos endeudamos, y es que ya pedí el préstamo, ¿verdad?, para salir de esto, ya no te preocupes, pero ¿qué pasa? Acarreamos más problemas. Entonces, siempre, hermanas, debemos de tener en cuenta la opinión de nuestro esposo, para las que tenemos esposo, y también la opinión de Dios, siempre consultar a Dios. Amén. Y vamos a Proverbios 3:7, hermanas. Una cita que ya conocemos muchas. Mi hermana Daisy, si le puede dar lectura, por favor. Proverbios 3:7. Amén. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Dice, ¿verdad? No seamos sabios en nuestra propia opinión.
A veces queremos tener razón de todo, ¿verdad? Como Sara, o sea, ya quiso tener la razón, pero no fue así. Amén. Otro error, hermanos, que cometemos, ¿verdad? En el matrimonio, y se da mucho, y que Dios me hablaba en este versículo, y es en Génesis 18:12. Vamos a darle lectura. Génesis 18:12. Y le voy a dar lectura, y dice así la palabra de Dios. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? Y ahí como que tiene dos connotaciones. Deleite, porque pues ella ya era grande de edad, su esposo también, y hablaba sobre que ya no podía tener, ¿verdad?, deleite en el aspecto, ¿verdad?, sexual. Pero también Dios me hablaba, no solo hablaba de ese deleite, sino hablaba que se ha perdido el gozo en el matrimonio, el gozo. ¿Por qué, hermanas? Ese fue otro error de Sara, perder el gozo en su matrimonio. ¿Por qué, hermana? Ella, ¿verdad?, se menospreciaba y menospreciaba a su esposo de que ya eran viejos, ¿verdad? Ella decía. Y a veces cuando ya llevamos tiempo de casados o casadas, ¿verdad?, empezamos a ver como que el tomarnos de la mano, así como que, ay, ya me da pena, ¿verdad? El darnos un beso, como que, ay, ya me da pena. Y empezamos a perder el gozo cuando más deberíamos de tener gozo, hermanas, porque si cuando éramos novios lo hacíamos, aun cuando somos esposos, con más razón, hermanas, debemos, ¿verdad?, tener ese amor, demostrarnos ese amor entre ambos. Entonces Sara perdió el gozo, ya se decía, ya estamos grandes, eso ya no nos queda, hermanas. Y a veces es algo que hemos perdido, se ha perdido. Creemos que porque ya tenemos muchos años de casados, como que ya no nos queda andar así tomados de la mano o decirnos cosas bonitas, ¿verdad? Como cuando éramos novios, así como que, ay, no, es que ya no, eso ya no. No, hermanas, Dios nos dice que también aprendamos a avivar ese, ¿verdad?, amor. No olvidemos, no descuidemos, hermanas, nuestro matrimonio, porque muchas así lo empezamos a descuidar con la monotonía, con el ya estamos grandes, con esos pensamientos, y es cuando más lo debemos de avivar, porque pues ya estamos juntos y estamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y ese fue un gran error de Sara, perder el gozo en su matrimonio. Amén. Pero no todo fue, ¿verdad?, errores, sino que también Sara tuvo grandes virtudes, esas cualidades positivas de las cuales les hablaba. ¿Y quiénes recuerdan algunas cualidades de la mujer virtuosa, hermanos? Mi hermana Gaby, ¿me podría decir alguna? Que edifica su casa. Amén. Mi hermana Daisy. Su esposo siempre está confiado en ella. Mi hermana Salma. Trabaja, ¿verdad?, y ayuda en su casa. Amén. Mi hermana Aurora. Sé que me quiere decir una. Amén. Amén, en su casa nunca falta la comida. Amén, trabajadora, busca de Dios a pesar de su trabajo, ¿verdad? Servicio a Dios, busca de Dios. Dice que su lámpara nunca se apaga, ¿verdad? Y eso es el buscar de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar su palabra. Amén. Y a pesar de que Sara vivía en un lugar que al principio les decía que era Ur de los Caldeos, donde no adoraban a Dios, sino a dioses falsos, dioses paganos, ella, hermana, aprendió al estar al lado de Abraham
tuvo muchas virtudes y Dios la empezó a cambiar. Veíamos que Dios le cambió el nombre, pero también le cambió la identidad. Amén. Y así Dios quiere que sea con nosotras, cambiar de esos errores a tener más virtudes ahora. Amén. Y una de sus virtudes que tuvo Sara fue que era una mujer sujeta a su esposo, ¿verdad? Cualidad que ya hemos aprendido en otras ocasiones. Una mujer sujeta a su esposo, es decir, a su autoridad. La autoridad que Dios ha delegado. Y vamos a 1 de Pedro 3:6. 1 de Pedro 3:6. Mi hermana Aurora, si le puede dar lectura, por favor. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén, ¿verdad? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Amén. Habla de una sujeción no solo de palabras, sino de verdad ella demostró que se sujetaba, porque cuando, ¿verdad? Ellos salieron de su casa, de su parentela, o sea, ella no fue como la mujer de Lot, ¿verdad? Que como que se resistió en dejar sus cosas, o como la mujer de Job, ¿verdad? Que cuando pasaron momentos difíciles, o sea, muérete, reniega de Dios, no, sino que Sara fue sujeta, o sea, donde tú vas, yo también voy. Donde tú estés, yo también estoy. Y ella fue sujeta también porque ella, recordemos que cuando se presentaban delante de los reyes, ¿verdad? Y Abraham le decía, oye, tienes que decir que tú eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa, pues como eres tan hermosa, me van a querer matar para quedarse contigo. Y ella también obedecía, pero era para que no lo mataran, ¿no? O sea, siempre estaba sujeta a lo que él decía, obedecía, porque todo era con un plan, ¿verdad? Perfecto de Dios. Entonces esa es una virtud que hay que destacar de ella, que fue sujeta a lo que su esposo le decía. Y sabemos que hay que estar sí sujetos a nuestros esposos siempre y cuando ellos estén sujetos a Cristo. Amén. Y sobre todo estar sujetas, hermanas, a la palabra de Dios. Amén. Amén. Y bueno, también al estar sujeta a su marido, hermanas, es que ella apoyaba la visión de Dios hacia su esposo. En días pasados el pastor nos hablaba, ¿verdad?, de la visión en el matrimonio. ¿Qué visión tenemos nosotros en el matrimonio? Y Sara apoyaba el llamado de Abraham. Sabemos que Abraham tenía el llamado, ¿verdad?, a ser padre de mucha gente. Y Sara lo apoyaba, hermanas. Y a veces, ¿cuántos hermanos apoyamos a nuestras parejas para que ellos busquen de Dios? ¿Cuántos de verdad los apoyamos en su ministerio? ¿Cuántos oramos por ellos? Porque a veces nuestros esposos, ¿verdad?, tienen cargos en la iglesia. Y a veces nosotros no queremos, decimos solamente, bueno, Dios te llamó a ti, ¿no? Dios te llamó a ti, tú sírvele. Y no, hermanas, aquí Sara también iba con ese llamado, o sea, lo seguía, donde tú vayas, yo también ahí voy a estar. Y eso es un apoyo, hermanos, para nuestros esposos, e impulsarlos a que ellos también busquen de Dios, hermanas. Porque al principio a veces así me pasaba un poco, ¿verdad?, con mi esposo cuando él empezaba a ser líder y él me decía que también yo tenía que predicar, que tenía que ayudarle. Entonces le decía, no, es que tú eres el líder, pero pues Dios poco a poco nos va hablando y nos va redarguyendo. Somos uno ahora, somos uno. Entonces los dos debemos de aprender a servir a Dios y decir como Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Otra virtud que también les mencionaba al principio es la belleza, hermanas.
la belleza. ¿Cuántos de aquí sabemos que Dios nos ha hecho hermosas? Amén, hermanas, con fe, hermanas, porque es así. Dios, no lo duden, hermanas, no lo duden. Dios de verdad no es por jactancia, ¿verdad? Ni porque seamos mujeres, pero Dios nos ha dado una belleza, hermanos, tanto física como espiritual. Amén. Y sobre todo esa es la que Dios quiere, ¿verdad? Que tengamos siempre esa belleza espiritual. Y les decía que Sara, hermanos, era una mujer de gran belleza. Y vamos a ver qué citas nos los dicen. Estas citas están en Génesis, volvamos a Génesis, capítulo 12, versículo 12 y 14. Génesis 12, versículo 12, y de ahí nos saltamos al 14. Mi hermana Ale Duarte, si le puede dar lectura, por favor. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa En gran manera. Amén, ¿verdad? Entonces ella era hermosa en gran manera. Y dirán, hermanas, bueno, esta virtud, ¿qué, hermanas? Esta virtud, hermanos, no solo nos habla, ¿verdad?, de una belleza física, sino decía esa belleza espiritual que Dios quiere ver en nosotros, porque Dios, ¿verdad?, mira nuestro interior principalmente, o sea, eso es lo principal, nuestro corazón, cómo estamos por dentro, ¿verdad? De verdad somos también hermosas por dentro. Y Dios quiere que no descuidemos esa belleza espiritual, que siempre estemos hermosas delante de Él, presentarnos delante de Él siempre hermosas, con nuestro buen testimonio. Amén. Pero también Dios me decía, no descuiden también esa belleza física que Dios nos ha dado, hermanas. También en la prédica pasada, ¿verdad?, que les comentaba también sobre la belleza física. Dios no quiere que descuidemos también esa belleza física, hermanas, porque a veces cuando nos casamos le empezamos a descuidar. Cuando somos novias siempre andamos bien arregladas todos los días, ¿verdad? Pero nos casamos y le empezamos a descuidar, a descuidar. Entonces, Dios también quiere que cuidemos esa belleza física, que siempre estemos lo más presentables. Les decía, no es necesario estar con ropas tan ostentosas, ¿verdad? Todos los días ir al salón de belleza, no, hermanas, pero siempre presentables, hermanas, y agradables también para nuestro esposo. Amén. Entonces esa es una virtud, hermanas, como mujeres, la belleza, no la descuidemos. Pero también otra virtud de Sara es que ella fue fiel. Y esto es algo muy importante, hermanas, para Dios, ser fiel. ¿Por qué? ¿Por qué fue fiel, hermanas? Porque ella, a pesar, les decía, era tan hermosa que, ¿verdad?, ella tenía la oportunidad, reyes la codiciaban, ¿verdad? Reyes, por eso tenía que siempre estar mintiendo, porque reyes la codiciaban de tanta hermosura. Entonces, ella, ¿verdad?, ¿qué más podía? Estaba con su esposo, de verdad lo amaba porque hubo un tiempo en que pasaron pruebas, escasez, y tal vez ella puede decir, bueno, reyes me pretenden, ¿por qué no me voy con alguno de ellos? Sin embargo, ella fue fiel, nunca dejó a Abraham. Ellos, lo que estaba haciendo cuentas más o menos entre las edades, es que estuvieron más o menos, fueron esposos casi 50 años hasta que ella murió, y nunca, ¿verdad?, habla de que se dejaran. Todo lo que pasaron, ¿verdad?, todo lo que Abraham también tuvo que a veces soportarle, ¿verdad?, porque ella también se amargó cuando entregó a Agar. Agar tuvo un hijo, ¿verdad? Y ahora Agar la menospreciaba porque así como que ahora yo tengo hijo y tú, mira, no tienes. Entonces ella se empezó a amargar, pero nunca dejó a su esposo, siempre lo amó. Y entonces ahí vemos
esa cualidad, hermanas, fieles hasta en el pensamiento, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que a veces con el pensamiento también pecamos, amén. Entonces, que Dios guarde también nuestros pensamientos como mujeres, y que Dios guarde nuestra integridad, amén. Amén. Y otra cualidad que también tiene que ver con la fidelidad, hermanas, es que ella estuvo con su esposo en las buenas y en las malas. Ella estuvo con su esposo en las buenas y en las malas. Y vamos a Génesis 12:5. Y ¿quién le puede dar lectura? Mi hermana Mago, si le puede dar lectura, por favor. 12:5. Dice, tomó pues Abraham a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces ahí hablamos de que tenía abundancia, porque dice, ¿verdad?, que tomaron todos sus bienes, todo su ganado y todas las personas que habían adquirido. Entonces habla de que Sara estaba en la abundancia, y a veces es bonito y fácil estar en la abundancia, ¿verdad? Cuando todo tenemos, cuando hay salud, cuando hay dinero, ¿verdad? Es bien bonito, pero ¿qué pasa cuando viene la escasez? Y vamos a Génesis 12:10, ahí mismo. Les voy a dar lectura. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces ahí ya vino, ¿verdad?, la otra parte que a veces pasa, la escasez. Pero ¿qué pasó con Sara? Nunca lo dejó, nunca se apartó y nunca dijo, bueno, estamos pasando escasez, mejor yo le busco y tú también por otro lado. No, hermanas. Ella también estuvo en esos momentos de escasez. Y así, ¿cuántas de nosotras, verdad, queremos estar con nuestras parejas en todo tiempo, hermanas? En todo tiempo, en las buenas y en las malas. Porque les digo, es fácil estar en las buenas, pero en las malas ya es cuando, ¿verdad? Ya córtalas, ¿verdad? Pero no, hermanas, tenemos que aprender. Hicimos al casarnos un pacto. Un pacto que nos leen, ¿verdad? Nos dicen, ¿verdad? Aceptas estar con él, ¿verdad? En las buenas y en las malas. Y nosotros dijimos que sí. Entonces recordemos siempre vamos a estar pasando pruebas con nuestro matrimonio, pruebas en nuestra vida personal, hermanas, pero siempre al lado de nuestro esposo. Amén. Y bueno, hermanas, pues estas son algunas características, ¿verdad?, de Sara. Sé que hay muchas otras, tanto buenas como malas, pero Dios nos muestra, ¿verdad?, a través de su palabra, los errores por medio de sus vidas, ¿verdad?, para no los errores, para no cometer los mismos. Las virtudes, debemos de tomar siempre lo bueno, ¿verdad?, lo mejor. Dice que tomemos las virtudes de Sara, hermanas. Hagámonos más virtuosas cada día, tomemos de verdad el consejo de la palabra de Dios, pongámoslo por obra, porque muchas veces se nos habla de lo mismo, sabiduría, virtudes, pero a veces seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces, Dios quiere cambiar nuestra vida, Dios quiere cambiar nuestro matrimonio, amén, solo hay que creerle, amén, porque después Sara sí le creyó, porque también la Biblia nos habla que Sara fue una mujer de fe, pero al principio no creía. Entonces, si nos cuesta creerle, hermanas, pidámosle a Dios que nos ayude a creerle. Si vemos que nada más no viene esa promesa, si vemos que nada más no cambia nuestro esposo o no cambian los hijos, hermanas, pidámosle, sigamos pidiéndole, amén, porque Dios ya tiene el tiempo, solo que le creamos, amén, y pues sigamos teniendo esas
cualidades de mujer virtuosa, hermanas. Hagámonos más virtuosas cada día. Y pues así, hermanas, quisiera que nos pusiéramos de pie, hermanas, y oráramos al Padre, ¿verdad? Solo cada una de nosotras sabemos qué errores todavía tenemos. Cada una nos conocemos. Y si no los conocemos y si pensamos que estamos bien, como Sara pensaba que estaba haciendo bien las cosas, le digamos a Dios: Dios, ayúdame y revélame, Señor, qué estoy haciendo mal todavía. Y vamos a orar, hermanas. Amén. Padre bendito, mi Señor amado, le damos, Padre, gracias, bendito Señor, porque, Señor, usted nos enseña, nos instruye, Padre, como mujeres, bendito Señor, para saber, Dios, cómo actuar, cómo ser, bendito Padre. Amado Dios, yo le ruego, Señor, que nos ayude, Padre, en nuestra vida, Señor, en nuestro matrimonio, Dios. Padre celestial, como madres, bendito Señor, si hemos cometido, Señor, errores, bendito Padre, ayúdenos, Padre Santo, a dejar de cometerlos, bendito Señor. Háganos, Padre, sabias, Dios, como dice su palabra, Señor, prudentes, Señor, como la mujer virtuosa, bendito Señor. Ayúdenos, bendito Dios, a apoyar, bendito Señor, a nuestros esposos, Dios, a ser, Padre Santo, Dios, para ellos, bendito Señor, esa ayuda idónea, bendito Padre, a orar por ellos, bendito Señor, por nuestros hijos, bendito Padre. Ayúdenos, Padre, a tomar, Señor, correctas decisiones, bendito Señor, a siempre tomar su consejo, bendito Padre, en oración, en su palabra, Señor bendito. Ayúdenos a esforzarnos, bendito Padre celestial. Dios, gracias le damos, Señor, por cada mujer, bendito Dios, que se esfuerza, Señor amado, para que su matrimonio, Dios, sea conforme, Dios, a su voluntad, Padre. Bendiga, Señor, nuestras vidas como mujeres, bendiga nuestro matrimonio, bendiga nuestra familia, bendito Señor amado. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que usted transforma vidas, Padre, que así como le cambió la vida a Sara, bendito Señor, como le cambió el nombre, Padre, así anhelamos, Señor, que también transforme nuestra vida para bien, bendito Señor. Que seamos, Padre, mujeres, Dios, de virtudes, Padre celestial. Que seamos, Padre, mujeres esforzadas, Padre. Mi Dios, revélenos, Padre, síganos revelando, Dios, en su palabra, Dios, cómo ser, cómo actuar, bendito Señor. Gracias le damos, mi Dios, porque nos amas, Señor. Gracias, Padre, por cada una de nuestras hermanas, bendito Señor. Bendíganos, Padre, guárdenos para no pecar, Señor, ni aún en nuestra mente, Señor. Guarde también la vida de nuestro esposo, Señor amado, su pensamiento, Padre. Bendito Señor, guarde nuestros corazones, Padre, para no renegar, bendito Señor, cuando no recibamos, Dios, lo que anhelamos, Señor. Y ayúdenos a esperar, bendito Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias le damos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas, que Dios les bendiga y pues que sea de mucha bendición esta palabra. Amén. Y así dejo el lugar a mis hermanas.